dirección. Repita conmigo, el no de Dios es amor y dirección. Para eso, nosotros vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo del 25 al 26. Y cuando lo tengan, digan amén. Libro de Deuteronomio, eso está casi al principio de la Biblia, muy cerquita. Eso es los tiempos de Moisés, ahí cuando Moisés anda en el desierto con el pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 3, versículos 25 y 26. Deuteronomio 3, capítulo 25, versículo 25 y 26. El no de Dios es amor y dirección. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios, la cual es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver este pequeño percance entre Moisés y Jehová. ¿De dónde surge eso? Que el Señor le dice a Moisés: basta, no me hable más de ese asunto. Nosotros podemos recordar que la Biblia nos dice a nosotros que Moisés era el hombre más manso, y así lo define, como un hombre manso. Pero tenía una gran responsabilidad, que era llevar el pueblo de Israel, era sacarlo de Egipto y llevarlo al lugar que Dios tenía especificado para ellos. Sin embargo, en el trayecto, el pueblo no tenía agua. Y el Señor le dice a Moisés: háblale a la peña para que brote agua. Y el pueblo tenía a Moisés desesperado y empezaba a hablar mal, como que dice: nosotros estábamos bien en Egipto, ¿a qué tú nos traes aquí? Mira, vamos a morir de sed. Y empieza una serie de actitudes que enojó a Moisés. Y cuando el Señor le dice a Moisés: háblale a la piedra, Moisés en un arrebato viene y golpea la piedra. Cuando Moisés golpea la piedra, sale agua, porque era la voluntad de Dios glorificarse en su pueblo. Sin embargo, no era la manera en que Dios le había dicho a Moisés que hiciera ese milagro que él quería hacer por medio de él. Luego de eso, el Señor está hablando con Moisés. Y Moisés le dice al Señor en el versículo 25 del capítulo 3 de Deuteronomio, y le dice, eso es como la conversación de un hijo a su padre, y le dice: pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, porque ya Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero aún así el Señor le mostró a Moisés esa tierra y le dijo: mira al oriente, al occidente, mira en todas partes, todo eso yo se lo voy a entregar a mi pueblo, pero tú no entrarás con ellos. Así que empezó a preparar a alguien más para que haga esa función. Entonces Moisés trataba como de convencer a Dios. Sin embargo, en el 26 oigan lo que dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, o sea, del pueblo, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Muchas veces
nosotros estamos orándole a Dios por un asunto. Sin embargo, no nos damos cuenta que el no de Dios, que el silencio de Dios es un no. Si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios, así como Padre, vamos a entender muchas cosas que a nosotros nos han pasado en la vida. Si nosotros empezamos a mirar de cómo educamos a nuestros hijos y cómo Dios nos está educando a nosotros, podemos entender mejor el plan del Señor y el no que Él nos presenta. Por un ejemplo, nosotros podemos ver a través de la Biblia cuando los hijos de Dios cometen una infracción a la ley o a la palabra de Dios y viene consecuencia. Eso podemos verlo también con el rey David, cuando pecó con Betsabé. En ese entonces ella quedó embarazada y el Señor le dijo a él que ese hijo no iba a nacer. Él duró varios días en ayuno, en silicio, tirado en el suelo, sin comer bocado, pensando que eso iba a mover la mano de Dios a su favor. Sin embargo, nosotros debemos de entender que cuando Dios dijo no, es no. Y muchas veces pensamos que el no de Dios es malo. Sin embargo, el no de Dios representa el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Si nosotros podemos mirar el tiempo de Moisés, ya Moisés estaba en una edad avanzada y él no iba a tener la fortaleza para esas conquistas más adelante que iban a acontecer. Y el Señor, como Padre de Moisés, que lo ama, verdaderamente empezó, me imagino yo, a pensar, bueno, tengo que darle reposo a mi hijo. Mi hijo ha trabajado todo este largo tiempo. Necesito darle reposo. Moisés no estaba mirando eso. Moisés lo que estaba mirando es que él quería ir a ese lugar. Sin embargo, Dios le dijo que no. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene una dirección para cada uno. Y siempre la voluntad de Dios se va a hacer en todo tiempo y en todo momento. Nosotros como padres, cuando estamos criando a nuestros hijos, cuando nuestros hijos están pequeños, que dicen, por ejemplo, mami o papi, dame la llave que yo voy a guiar. Usted sabiendo que es menor de edad y que no sabe guiar, ¿qué usted le va a decir a su hijo? No. Pero no es porque no lo ama, es porque no le conviene, es porque sabe que se va a hacer daño y hará daño a las personas que le rodean. Y por esa razón, muchas veces le decimos que no a nuestros hijos. Y no es porque no lo amamos. Por un ejemplo, cuando nuestros hijos están en edad de ellos enamorarse, nosotros como padres siempre estamos mirando si es la persona adecuada, si es la ayuda idónea. Estamos siempre mirando esos detalles. Así podemos ver nuestro Padre Celestial cuando le dice a su pueblo que no se casen con yugo desigual. Y era el Señor protegiendo el corazón de cada vida, de cada hijo suyo. Igual nosotros, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, esta persona no te conviene por esto y esto, por experiencia. Nuestros hijos muchas veces empiezan a enojarse y a pensar diferente a nosotros porque no estamos de acuerdo con la decisión que ellos están tomando. Y piensan que uno lo está tomando por falta de conocimiento o por egoísmo. Y ellos nunca ven que nosotros como padres queremos lo mejor para ellos. Sin embargo, no nos damos cuenta que cuando Dios nos dice a nosotros que no, que cuando Dios se queda en silencio, es por algo que conviene a nuestra vida, diferente a lo que nosotros queremos. Ejemplo. Cuando le pedimos ayuda a Dios en algo, cuando emprendemos un negocio, cuando queremos ir de viaje, cuando queremos ir a algún lugar, aún haciendo la obra, y pensamos que es bueno, porque todo lo que nosotros queremos hacer, nosotros siempre pensamos que es lo mejor. Sin embargo, no sabemos cuál es la voluntad de Dios.
Muchas veces y todas las veces nosotros podemos ver como el rey David, cada vez que iba a hacer algo, consultaba con Jehová primero. Porque él sabía que sin Dios nada iba a salir bien. Cada vez que el pueblo de Dios confiaba en Dios y oraba a Dios, Dios siempre le daba la victoria. Sin embargo, nosotros tenemos que vernos como hijos de Dios. Miren nuestra vida como la estamos viviendo. Todo lo que hemos vivido es decisiones nuestras. Muchas veces equivocadas, otras acertadas. Pero todos son consecuencias de la cual nosotros aprendemos, tanto positivo como negativo. Sin embargo, nosotros podemos ver cuando las cosas se nos ponen tan difíciles, cuando Dios no quiere que nosotros hagamos algo y encima de eso nosotros seguimos perseverando para hacer eso que realmente sabemos que a Dios no le agrada. La gente dice que mira, las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los moños. Eso no es así. A los hijos de Dios no funciona así. Porque muchas veces el enemigo nos va a poner personas en el camino para desviarnos. Muchas veces el enemigo nos va a poner negocio en el camino para que nosotros perdamos la bendición. Muchas veces el enemigo va a poner en nuestro corazón que no queremos ir allí, que no queremos esta casa, que no queremos este trabajo, que no queremos esta persona. Pero fue lo que Dios nos entregó. Pero no lo queremos. Y no nos detenemos a pensar, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Estoy caminando yo bajo la voluntad y la dirección de Dios? Porque toda desobediencia lamentablemente trae consecuencias. Y las personas creen que afanándose en hacer algo que a Dios no le agrada, todo está bien. Usted está peleando con Dios. Y al fin y al cabo miramos el resultado. Cuando alguien nos dice a nosotros que no hagamos algo o que no vayamos a un lugar, una persona que nos ama, nosotros podemos ver el resultado después. Son más las lágrimas que la sonrisa. Y aún así, hay personas tan testarudas que no cambian el camino. Siguen y siguen y siguen y siguen chocando con la misma pared. Y el Señor en esta mañana nos está llamando a la atención para que nosotros miremos que su silencio, que su no, es amor y es dirección. Por un ejemplo, estábamos hablando de cuando nosotros tenemos hijos. Nosotros decidimos a qué escuela lo vamos a enviar. Nosotros decidimos con qué lo vamos a alimentar, de qué manera lo vamos a vestir. Y todas esas decisiones, aunque usted no lo crea, influye en el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos. Porque la crianza que usted le da desde pequeño, así van ellos a crecer más adelante. Y con ese conocimiento, con esa sabiduría, con ese molde que usted puso desde pequeño, desde que esa persona estaba pequeña, ellos van a crecer así. Y cuando esa persona, incluso podemos verlo en la iglesia, hay muchas personas que ya entran en edad de tener amores, de buscarse ya su ayuda idónea, y empezamos a desesperarnos pensando como que nunca va a venir, como que no tenemos la oportunidad, como que se hace difícil, como que hay que ayudar a Dios, como que Dios no nos está mirando, como que Dios no sabe lo que nosotros estamos sintiendo, como que Dios no sabe que necesitamos a alguien a nuestro lado. Y cometemos el error muchas veces, y eso hace el enemigo con las oportunidades, de que nos pone una persona ahí que quizá nos agrada, pero es mentira. Es por la obsesión de que tengo tanta edad, el tiempo está pasando y yo no veo nada. Y nosotros no nos damos cuenta que todo va caminando y girando conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe cuáles son nuestros procesos, nuestros sentimientos, por todas las situaciones que estamos atravesando, y Él nunca llega tarde. Y Dios siempre va a poner a nuestro lado la persona que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder desarrollarnos
y para poder cumplir ese propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Cuando nosotros nos desesperamos y tomamos decisiones equivocadas, no nos va bien. Y muchas veces decimos, wow, y muchas mujeres decimos, pero es que yo no tengo suerte con los hombres. Y muchos hombres dicen, pero es que yo no tengo suerte con las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su propia voluntad. Nosotros estamos siguiendo nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que Dios da, da paz, da gozo, no añade tristeza. Sin embargo, queremos ayudar a Dios. Lo que Dios da es bueno. Y siempre lo que Dios nos ha dado, nosotros ni pensando en eso estamos. Cuando nosotros encontramos esa persona, cuando nosotros encontramos esa ayuda idónea que el Señor pone, siempre miramos que lo que queremos forzar es lo que nos hace sufrir. Cada vez que queremos forzar una relación, nosotros nos hacemos daño. Y eso el Señor nos habla desde un principio. A veces estamos conociendo a alguien y usted dice, pero se ve bien, pero ¿qué es lo que pasa? Como que nos divide un poco. ¿Qué es lo que pasa? Como que no termina como de convencerme. Sí, es una persona cristiana, pero esa actitud, esa forma, hay algo que Dios le va diciendo a usted que esa no es la persona. Sin embargo, y se lo digo por experiencia, siempre queremos venir a hacer la cosa a voluntad nuestra, no a voluntad de Dios. Y a veces queremos culpar a Dios o meter a Dios en la ecuación cuando nosotros sabíamos que Él no estaba de acuerdo. Y luego que vienen los resultados, empezamos a orarle a Dios, cuando Dios desde un principio nos dijo a nosotros que eso no es. Nosotros no debemos de desesperarnos. Dios tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Mira, el mundo está lleno de hombres y mujeres. Y hay gente que dice, ¿por qué yo estoy solo? ¿Y por qué yo estoy sola? Porque no es el tiempo. Porque ese tiempo Dios te lo está dando para prepararte, para capacitarte, para sanarte. Cuando empiezas una relación sin sanar la anterior, tú no serás feliz porque va a mirar todo igual. Y el Señor lo que capacita siempre será para bien. Igual en un trabajo. Muchas veces queremos un trabajo y no es el trabajo, aparece un trabajo ahí, no es el que queremos, pero nos dicen que sí y vamos. Y cuando estamos ahí, ya no queremos estar ahí, ya queremos otro trabajo. Y siempre queremos otro trabajo, se lo digo por experiencia. La pregunta es, ¿te mueves por tu voluntad o te mueves por la voluntad de Dios? Y siempre los trabajos nosotros podemos mirar que nos conviene, empezamos a buscar los beneficios, pero es para andar en contra de la voluntad de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, no se nos hiciera tan difícil conseguir las cosas. ¿Quién puede mover la mano de Dios cuando Dios dice que sí? Hay un dicho que dice que cuando a ti te toca, aunque te quite, te toca. Y si no te toca, aunque te ponga, no te toca. Porque Dios a cada uno de nosotros tiene algo, pero no queremos esperar. El Señor, en la Biblia dice que quien quita y pone rey es Jehová de los ejércitos. Y nosotros todos los días le decimos al Señor, Señor, úsanos. Que se haga en nosotros hoy tu voluntad, dice el Padre nuestro. Haz en nosotros, Señor, tu voluntad. Sin embargo, la voluntad de Dios es la que menos queremos hacer cuando nosotros buscamos nuestro propio beneficio. Y el Señor me da ese trabajo, pero ya yo quiero otro. Sin embargo, yo no estoy mirando lo que Dios está mirando. Y el enemigo empieza a hacerme sentir mal, a que me desagrade una persona, que me desagrade algo, para que yo abandone la asignación que Dios me dio en ese lugar. Ya yo empiezo que ya yo no quepo en ese lugar. Ya yo no me llevo bien con nadie. Porque el enemigo quiere que yo lleve la contraria a lo que ya Dios me mandó. El día que Dios me quiera sacar de ahí, yo no me voy a sentir mal ni lo voy a tener que buscar. Dios me lo va a entregar. Pero como el enemigo
no sabe que es la obra de Dios que se está haciendo ahí por medio de ti y tu obediencia a Dios, Él empieza a moverte, a que tú salgas, a que tú andes contrario. ¿Y qué sucede con eso? Muchas veces el Señor permite que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Porque tanto el no que Él dice, y tomamos nosotros la decisión porque nos dieron libre albedrío. Y luego que tomamos la decisión que nos va mal, que no podemos volver atrás, entonces clamamos a Dios. Pero Dios no estuvo de acuerdo desde el principio. Mira que tan difícil y cuántas puertas te cerraron para que tú no hagas eso, para que tú no te vayas de ese lugar, porque no es el tiempo. Nosotros no estamos trabajando para beneficio de nosotros, sino para que el reino de Dios sea extendido. Amén. Y encima de eso el Señor nos bendice. Pero si podemos mirar los lugares, que yo diga ahora mismo, ay Dios mío, estoy cansada, yo necesito irme de viaje, yo necesito irme de vacaciones, yo no me gobierno. Nosotros los hijos de Dios no nos gobernamos. Desde que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, dejamos de vivir para nosotros y vivir para Dios, y que Dios viva en nosotros. Y empezamos a hacer viajes y empezamos a hacer planes sin antes ponérselo a Dios en sus manos, aún sean para hacer la obra. ¿Acaso eres tú la persona que Dios ha asignado para ir allí o para hacer tal cosa? Nosotros como hijos de Dios debemos ser cuidadosos con las decisiones. Nosotros necesitamos orarle a Dios para que nos ayude a escuchar su voz. Y yo estaba escuchando un comentario el otro día, y ciertamente todos queremos escuchar la voz de Dios y la escuchamos. Pero como no nos conviene, no hacemos los oídos. Amén. El Señor, según estaba yo escuchando esa grabación, nos dio la boca, nos dio el paladar para nosotros saborear. La función que hace la boca no la hace el oído. El oído, ¿para qué nos dio? Para escuchar. Las manos, el Señor nos las dio para palpar. Y lo que hace la mano, no lo hace el ojo. El ojo, el Señor nos lo dio para mirar. Pero el Espíritu, el Señor nos dio para escuchar la voz de Dios. Amén. Y cuando nosotros escuchamos esa voz que nos está aconsejando, es Dios hablándote a tu espíritu. Y queremos escucharlo audiblemente, aunque Dios puede hablarnos de manera audible. Pero hay tres voces en nosotros. Está la voz del enemigo, está la tuya y está la del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios para obedecerla? ¿Cómo yo voy a escuchar la voz de Dios para saber si Él me está diciendo no? Si me está diciendo sí. Porque muchas veces el no es un no rotundo. El no puede ser una espera. Espera tu tiempo. Deja que yo te prepare. Deja que yo prepare el área. Sé paciente. Ese es el no de Dios. Y sin embargo, nosotros podemos pensar ahora mismo: yo necesito escuchar la voz de Dios. ¿Será que mi oído es tan sordo? Estoy sordo espiritual. ¿Será que mi oído no escucha la voz de Dios? No. Tienes que saber que tiene tres voces dentro de ti. La primera es la voz del enemigo. Y no la primera voz que va a escuchar, para que no se confundan en eso. Estoy hablando de las tres voces que hay. La número uno, por un ejemplo, la del enemigo. ¿Cuándo el enemigo nos va a hablar a nosotros por bien? ¿Cuándo el enemigo va a poner una palabra que nosotros sintamos paz o gozo? ¿O que nosotros ayudemos a alguien? Nunca. Cuando esa voz del enemigo viene para causar rabia, para causar depresión, para causar odio, para causar desilusión, y mucha gente lo llama tristeza, eso no es tristeza.
Esa es la voz del enemigo hablándote a ti para ver si tú abres esa brecha, para él entrar y que tú mismo maldigas tu vida. Tú no sirves para nada. Es mejor, es más que tú muerto es mejor que vivo. A ti nadie te quiere. A ti nada te va bien. Qué bruto soy. Qué inútil soy. ¿Eso es voz de Dios? Eso no es voz de Dios. Todas voces que vengan a su mente para destruirlo a usted, para hacerle daño, viene del enemigo. Y si usted repite eso, porque es lo que quiere que usted lo repita para que eso se quede en usted. Porque lo que llega a su mente usted no tiene dominio, pero lo que se guarda sí. Usted tiene dominio de lo que se guarda. El enemigo puede soplarle a usted lo que quiera, pero decisión suya si lo deja ir o lo atesora en su mente. Y cuando le dice esa palabra, usted dice, no, yo soy hijo de Dios. Dios no crea porquería. Yo soy la imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia. Y si yo soy la imagen y semejanza de Dios, yo no soy lo que mi pensamiento está diciendo. Y ahí usted le quita el poder a la palabra del enemigo en su vida, que quiere venir a depositar en su oído para que usted la guarde en su alma. Viene la voz suya, que es la carne. Ah, mira, pero a esto, ponte aquí, ponte allí, cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Róbate esto, habla mentira. Eso a Dios no le agrada y eso es su carne. La obra de la carne. Y la Biblia lo menciona. Pero la voz de Dios es la más especial. Y todos la escuchamos. Pero es tan suave, es tan hermosa, es tan maravillosa, que muchas veces no nos queremos detener a ver qué Dios nos está diciendo. Pero Dios a todos sus hijos le habla. A todos. Que usted no lo haya podido identificar, se la voy a enseñar ahora. Dios es amor. Dios es pureza. Dios es gozo. Dios es paz. Y si Dios es amor, cuando yo veo a alguien en necesidad y esa mente me dice a mí, ayuda a tal persona, ¿usted cree que salió de usted? No salió de usted, salió de Dios. Amén. Cada vez que usted sienta hacer algo por alguien y hasta para usted, es voz de Dios. Cuando Dios le dice a usted, no me agrada esto, usted dice, y muchas veces, wow, no me siento bien con esta ropa, no me siento bien en este lugar, no me siento bien con esta conversación, no me siento bien con esta persona. Es el Espíritu Santo hablándole a su espíritu, porque son cosas que dañan su alma. Ahora, ¿qué voz tú te vas a detener a escuchar? Hay gente que dice, yo soy bueno porque yo hago favores. Mentira. Fue que Dios puso en tu corazón hacer eso. Fue la voz de Dios que tú le escuchaste y la obedeciste. Cuando Dios te dice a ti, espera un poco más, espera. Cuando tú haces todo lo imposible por lograr un objetivo y no lo has logrado, es con Dios que tú estás luchando porque no es el tiempo. Y usted diría, pero que no hay nada de malo, ya es el tiempo, ya está bueno, ya yo he esperado mucho. Es que el tiempo de nosotros y de Dios no es el mismo. Hay cosas que Dios quiere evitarnos. Hay cosas que Dios nos está preparando. Pero debemos aceptar el no de Dios, no como una reprensión, o como Dios no nos escucha, o como lo que yo estoy orando no vale. No. Es una espera que Dios le está diciendo. Aún no te conviene en este momento. Es un darle tiempo porque no estás listo, no estás lista. Pero todo cuanto hemos pedido, todo cuanto hemos orado, todo por lo que hemos trabajado, todo Dios lo tiene en sus manos, iglesia. Y si hoy por hoy
no podemos ver el cumplimiento de lo que nosotros queremos, no es porque Dios es sordo, no es porque Dios no te está mirando, no es porque Dios no está consciente de lo que tú estás viviendo, es porque Dios sabe que a ti no te conviene. Dios nos ama. Y el placer de Dios es que sus hijos sean felices. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó la tierra y su plenitud, es para que nosotros gozáramos de eso. Es para que nosotros seamos felices con eso. Miren todo lo que Dios creó, la naturaleza. Es lo que nos da gozo y nos da satisfacción. Dios todo lo creó para eso. E incluso hasta la risa. La risa solamente se la dio al ser humano. Porque Dios quiere que seamos felices. Pero cuando nosotros no podemos hacer algo, cuando algo se nos torna tan difícil, cuando la gente nos da la espalda, no fue que Dios se olvidó, no es que la gente son malas, es que hay un espacio de reflexión para que nosotros entendamos que no es el tiempo, que no es el momento y que Él tiene el control. Nosotros no tenemos el control. Si algo no ha llegado a tu vida, no es porque Dios no te ha visto, no te ha escuchado o se ha olvidado de ti. Dios no se olvida de nadie. Él nos ama como la niña de sus ojos. Cuando miramos que nada funciona ni que avanza, no es porque Dios no está en control, es porque no es el momento, es porque no es el tiempo. Y el hecho de que nosotros nos desesperemos no va a mover la mano de Dios. No la va a mover, iglesia. Por eso que el Señor nos llama a orar en todo tiempo y que vivamos una vida gozosa, porque Él sabe cuándo. Él sabe cuándo va a abrir esa puerta. Él sabe cuándo la va a cerrar. Usted sabe por qué nosotros vivimos tan infelices. Porque siempre queremos caminar contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Porque siempre queremos doblar el brazo de Dios y como no lo logramos, sentimos como que lo que estamos haciendo no funciona. Nos sentimos mal. Como que nada vale la pena. Como que lo que usted hizo nada valió la pena. Y eso es mentira. Es que usted está desesperado y Dios no funciona así. Los galardones de cada hijo de Dios vienen a su tiempo. Lo que hizo bueno, bendición. Lo que hizo malo, consecuencia negativa. Pero el hecho de que estemos viviendo así es conforme a nuestra obediencia a Dios. Si el Señor lo tiene en sus manos y nosotros estamos luchando día tras día con situaciones, con cosas que queremos arreglar, con cosas que queremos lograr y las cosas no han funcionado, no nos están diciendo a nosotros que nos quedemos de brazos cruzados, nos están diciendo que oremos, esperemos. Usted accionó y ya usted ve que accionando usted no ha logrado nada. Espera y verá que yo soy Dios. Y toda la Biblia, cuando el Señor habla, dice que esperemos, que guardemos silencio y miremos lo que Él va a hacer. Y es lo que nosotros no queremos esperar. Y por eso nos desesperamos, por eso nos llenamos de angustia, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de vacío, porque entendemos que no lo hemos logrado porque nosotros no podemos. Y es porque Dios no quiere que nosotros salgamos heridos de esa situación. Porque no estamos listos. Ese no de Dios, esa frustración que tú tienes ahora, no es porque Dios no te escucha. No es porque tú no has hecho el esfuerzo necesario. Es porque la manera donde Él te puede tener vivo o viva y bajo su cobertura. Amén. Porque no es el tiempo, no es el momento. Todo el tiempo de Dios viene solo. Usted no tiene que hacer nada. En el sentido de la decisión. Para que no vayan a pensar que si yo quiero un trabajo, yo no voy a llevar un currículum. Claro que usted lo tiene que llevar. Hay algo que le toca a usted, pero lo otro le toca a Dios. Usted toma la decisión y acciona. Pero luego usted tiene que esperar a ver cuál es la decisión de Dios. Yo quiero un trabajo. Yo voy a tomar el currículum y lo voy a enviar. Y voy a orar. Si me llaman es voluntad de Dios. Si no me llaman no es voluntad de Dios.
que me la den o no. Y si no me la dan es porque el Señor sabe que no es lo que Él quiere para mí. Porque todo lo que queremos no conviene de la manera que queremos. Y el enemigo quiere que nos desesperemos para que no escuchemos la voz de Dios y andemos en desobediencia. Y cuando algo no está sucediendo en nuestra vida, es porque Dios dijo no, por amor y dirección. Porque el Señor quiere llevarnos a otra dirección. El Señor por amor no quiere que suframos. Porque hoy miramos lo que queremos, pero no sabemos cuál es el resultado, la consecuencia de esa decisión que nosotros estamos tomando hoy. Y como el enemigo sabe que nos vamos a perder si nosotros vamos en desobediencia, entonces trae la incertidumbre, la impaciencia, la desobediencia, la decepción, la tristeza, ese sentir de inferioridad. Y todo eso es consecuencia a algo que queremos que Dios mueva la mano, pero que nosotros no lo logramos. Y el resultado que el enemigo trae a nuestra vida es ese. Y hoy el Señor te dice a ti, mi no es por amor y dirección. Así que toda frustración de cada persona en este lugar se va en el nombre de Jesús. Si hoy nosotros no hemos logrado lo que hemos querido, es esperando la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora. Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de arrancar, tiempo de sembrar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Pero todo tiene su tiempo, iglesia. Y no es cuando tú quieres. Es cuando Dios dijo sí, es tiempo. Y cuando Dios diga no, no es hora. Da gracias a Dios. ¿Cuántas personas no tenían un viaje por ahí? Y le pasó algo y no pudieron ir. Y se fue a otro grupo. Y en ese momento empiezan a maldecir, empiezan a sentirse mal, empiezan a sentirse impotentes, porque no fueron. No se preguntaron si era la voluntad de Dios. Y eso era lo que alguien me estaba comentando la semana pasada. Que Dios estaba impidiendo que ella fuera a ese lugar. Pero aún así ella insistía en ir. Y todo el mundo le invitaba a ir. Pero en todas partes las puertas se le cerraban. E hizo lo imposible por ir. Hasta un carro alquilado. Pero cuando llegó el día, pasó una situación familiar, donde ese fue el día más amargo de todos. La semana pasada. En ese momento, ella estaba luchando por ir. Y entonces el diablo que me lo está haciendo difícil, pero yo voy a luchar para lograr eso. Y yo quiero ir porque yo quiero ir a gozar, pero le preguntaste a Dios, ¿es su voluntad? ¿Tú sabes por qué Dios está evitando eso en ese momento? Y ahí empezamos a poner a Dios por allá, porque nosotros no fuimos. ¿Y usted sabe cuándo lo recogemos? Cuando vemos la consecuencia y decía, wow, Señor, gracias. Mira lo que tú me evitaste, pero en ese momento. Porque nosotros para agradecer a Dios tenemos que estar viendo resultados. Y eso no es así. Si Dios quiere, va, y si Dios no quiere, no vaya, no force. Que el que forza no le va bien. Amén. Pero sáquese esa tristeza de lo que usted no ha logrado. Lo que usted no ha logrado es el no de Dios. Por amor a usted y por dirección a usted. A donde usted no ha llegado, no es porque usted no ha podido. Es porque no es la voluntad de Dios, porque a usted no le conviene. ¿Cuánta gente que eran pobres empezaron a orar y todo el mundo ayudó a lo que sea rico y se perdió? ¿Cuánta gente en el cristianismo, de una manera viviendo y de otra tratando, y cuando quisimos sacarlo de ahí se perdió? Nosotros no somos Dios. Tenemos que aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Porque cuando eso no ocurre, viene la infelicidad y la frustración. Y es lo que tiene el pueblo de Dios de esa manera, creyendo que uno se gobierna y creyendo que le puede doblar la mano al Señor para nuestro deleite. Y las cosas no son así, iglesia. El no de Dios es amor y dirección. Así es que hoy piensa,
¿Cuántas veces le hemos llevado la contraria a Dios y al final lo que sufrimos somos nosotros? Somos nosotros cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, lo que Dios no quiere. Así que vamos a pararnos en esta mañana, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestra desobediencia. Ya nosotros sabemos cómo escuchar la voz de Dios. Todo lo que es bueno y lo que es para bien viene de Dios. Todos esos consejos para nosotros crecer, para ayudar a los demás, para acercarnos más a su presencia, es de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, iglesia. Y cada vez que viene algo a tu corazón y a tu pensamiento bueno, es Dios que está hablando a tu espíritu. No fue tu pensamiento, no fue tu conciencia. Es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Es Dios que te habla cada día y tú crees que eres tú. Tu carne lo que te manda es a pecar y el enemigo lo que te manda es a hacer daño. Pero la voz de Dios es la que te calma, te da paz y te direcciona, pero siempre para bien. Así que vamos nosotros a reconocer que necesitamos la dirección de Dios.